Buenas noches. Las personas que vean normalmente este programa, los domingos por la noche, habrán observado ya que este no es el lugar habitual del presentador o moderador o lo que sea de este programa Su Turno. Este es uno de los lugares que normalmente ocupan los participantes. Yo he pedido permiso a todos nuestros invitados de esta noche para ocupar un lugar entre ellos. Y me explico. Porque el tema del cual vamos a hablar esta noche, que será en principio la popularidad, la generación de la popularidad y si llegamos a ello, ¿para qué sirve la popularidad? Es un tema que me produce unos sentimientos especiales, es un tema en el cual no puedo ser imparcial, me temo que no podría cumplir con imparcialidad la labor de moderación, es un fallo por mi parte, lo reconozco, pero es así, y entonces, he solicitado, ya que estoy en uno de los lugares entre los invitados y participantes. Había que buscar un moderador, en este caso, y algunas personas me dijeron, no lo hagas, porque podría ocurrir que el moderador que trajeses pues fuese mucho mejor que tú y entonces pues te dejaría en evidencia. Bueno, el moderador que tenemos esta noche es siempre mejor que un servidor, lo ha sido siempre, probablemente es mejor que muchos otros moderadores, lo ha sido siempre, y además ha sido maestro de muchos presentadores y moderadores. Por tanto, ahí nadie corre ningún riesgo. Don Victoriano Fernández Asís es, sin duda, mejor. Muchas gracias por haber accedido a ocupar esa mesa esta noche, don Victoriano, y el programa está, por supuesto, en sus manos. Jesús Hermida ha presentado al moderador de hoy de un modo que para mí juzgo insuperable. Es decir, ni yo mismo, en un alarde, casi en un delirium tremens de vanidad personal, podría decir de mí lo que ha dicho Jesús Hermida en las palabras de presentación. Es justo, don Victoriano, es justo. Aparte de esto, y con la seguridad, no tiemble usted, Hermida. Estoy yo no le voy a créame, quitar este asiento, muy nervioso. ni este mallete que me recuerda tantas cosas a mí. Pues en fin, aparte esto, vamos a plantear, y me parece que tiene usted unas ganas enormes de hacerlo, vamos a plantear el tema de este debate, coloquio, información colectiva, como quieran ustedes llamarle. Y para eso creo que todos estamos de acuerdo, y principalmente Jesús Hermida, en que él debe ser quien lo plantee. Por lo tanto, él tiene la palabra para hablar de la popularidad. Yo lo planteo con mucho gusto, porque efectivamente tengo muchas ganas de plantearlo, don Victoriano. Yo lo haré, y como el programa está en sus manos, luego usted nos presenta como quiera. Pero yo voy a decir lo que pienso, de alguna manera, de este tema. Y ustedes comprenderán que en mis palabras no hay ninguna imparcialidad. Mi posición ante el concepto popularidad es absolutamente negativa. Soy muy enemigo de casi todo lo que representa la popularidad. Y no lo digo solo en el terreno personal. Creo que estamos viviendo una era de la popularidad. Creo que lo popular empieza a ser un artículo de consumo y que, como todos los artículos de consumo, está fomentado esencialmente por aquellos que pretenden beneficiarse de la venta de ese artículo. En algunos casos son los propios llamados populares los que fomentan la venta de su propio artículo, pero en la mayoría de los casos son otras personas u organizaciones las que de bastante forma fomentan la venta del artículo del popular para beneficio propio. Creo que tendríamos que desmitificar el tema popularidad. Creo que personas que pasan por ahí como muy populares realmente no significan nada. Creo que la condición de popular es algo absolutamente vano y transitorio, y creo al final que detrás de muchas popularidades se pueden esconder muchas banalidades, muchas incompetencias y muchas mediocridades. Me incluyo, por supuesto, en todos esos conceptos. Tengo que decir también que desde el punto de vista personal, creo que la popularidad destruye al ser humano y que a base de fomentar este artículo de consumo, que de alguna manera está difundido por ahí, como difunden las multinacionales esas cosas que quieren que compren, estamos tapando, ocultando y de alguna manera asesinando a muchas individualidades. Esa es mi opinión, don Víctor. Si me va a perdonar... Es que aún no le he presentado y a lo mejor no le conocen a usted. Pero es que realmente ha chocado
al menos a mí me ha chocado profundamente la explicación que ha hecho el señor Hermida, y estaba reclamando mi turno. Su turno previo es explicar quién es quién. Pero antes estamos obligados por un deber de cortesía a informarle a todo el público de quiénes son ustedes, aunque creo que todos ustedes son muy populares en contra de la teoría negativa de Jesús Hermida. Yo espero que aquí haya oposición y contradicción, si no, claro, un debate a base de una coordinación de pareceres y de opiniones no tendría ningún valor frente al público. Por lo que ha dicho el señor Solana, él es el primero que va a llevarle la contraria a usted, señor Hermida. Pero antes yo tengo la obligación, ya digo que todos ustedes son populares, de un modo puramente formal, decir quiénes son ustedes al público. A mi derecha, en primer término, don Luis Solana, diputado del Partido Socialista Obrero Español. A continuación, don Pedro J. Ramírez, director del diario 16, hoy creo que muy perseguido por los criminales. Tiene un tipo lombrosiano, basta verlo, ¿eh? Luego sigue don Joaquín Aroza Mena, uno de los grandes profesionales de la casa, exalumno mío, que hoy lleva, también como lleva todo lo que se le ha encomendado en esta casa, el telediario número 1, el telediario de sobremesa. A mi izquierda, en primer término, está don Jorge Verstringe, secretario general de AP. Luego, la señorita Elisenda Nadal, directora de Fotogramas. Y por último, ya le han oído ustedes, y abrigo el temor de que le oigan mucho más, don Jesús Hermida, director de este programa. Dichas estas palabras, y como parece que al parecer el señor Solana quería hablar en primer término, él tiene la palabra. Bien entendido que lo único que les suplico a ustedes en el calor del debate, que no hablen más de 4 a la vez. ¿Estamos de acuerdo? Señor Solana. Estamos de acuerdo, don Victoriano. No, es que realmente me ha parecido, y me ha salido, es decir, qué bárbaro el señor Hermida las cosas que ha dicho, porque se ha puesto un hábito franciscano que no le pega mucho. Uno, no, después de haberle visto al otro lado del televisor, no está uno acostumbrado a pensar que el señor Hermida tiene o usa de vez en cuando el hábito franciscano. Porque realmente la popularidad, claro que sirve para muchas cosas. Claro que se puede medir de muchas maneras. Por ejemplo, no cabe duda que la popularidad sirve para ganar unas elecciones, que significará poder político. No cabe duda que sirve para ganar dinero. Ahí hemos visto a unos señores que jugando al fútbol, más bien regular, pues han estado anunciando desde bebidas hasta trajes, a lo que sea, y supongo que han ganado mucho dinero. Supongo que también la popularidad sirve para ganar algo que yo diría que es un poco como placer, gustirrín, eso de que va uno a un sitio público y la gente le mira y se da un codazo y dice, a ese lo conocí yo, a ese lo vi en televisión, ese lo vi yo en tal sitio. Es decir, realmente el pensar que la popularidad es algo tan banal como ha dicho el señor Hermida, a mí me parece una perfecta provocación de un gran profesional. Es decir, ha conseguido que entremos en debate inmediatamente. Ha consumido un turno en contra el señor Solana y como yo me temía, piensa o quiere replicar al señor Hermida. ¿Qué hacemos? ¿Usted que ha pedido segundo término la palabra o el señor Hermida? ¿Qué prefieren? Apoyar un poco lo que ha dicho Luis Solana. Entonces, don Pedro J. Ramírez tiene la palabra. La popularidad no es ni buena ni mala en sí misma. De hecho, no es sino en estos momentos de la historia una prolongación de lo que siempre han necesitado los seres humanos. Han necesitado héroes, mitos, personas que encarnen todas esas ideas de felicidad incompleta, de frustraciones no realizadas que tiene el hombre de la calle, el hombre cotidiano. Lo que sucede es que en estos momentos esa popularidad está vehiculada, está transmitida a través de la sociedad de la imagen, en la que la televisión ocupa un lugar tan fundamental. Es decir, que el héroe, el mito de antes, no es un personaje distante, no es una referencia remota, llena de solemnidad, sino que es algo palpable, porque además de tener su nombre, de tener sus referencias, tenemos su imagen, sabemos cómo es, sabemos cómo parece. Entonces esto evidentemente multiplica la influencia que puede tener en la sociedad el popular. Esta influencia se puede ejercer positivamente o se puede ejercer negativamente. Yo creo que las personas que sois populares, las que sois muy populares, tendríais que haceros dos reflexiones. Primero, ¿soy capaz de asimilar o cómo soy capaz de asimilar en mi vida este hecho real de que soy muy popular, de que soy muy conocido, de que la gente se fija en mí? Y segundo, ¿para qué voy a utilizar? Y yo creo que en un momento como el que vive España, en que nuestra sociedad se está construyendo
en que el antiguo sistema de valores está siendo sustituido por otro sistema de valores, en el que necesitamos construir unos esquemas de solidaridad, de convivencia, de tolerancia mutua, la posibilidad de actuación, la posibilidad de incidencia de las personas que sois muy populares es enorme. También lo es vuestra responsabilidad, por supuesto. Vamos a ver, parece que han pedido la palabra el señor Arozamena y el señor Bestringe. No sé si para abundar en los mismos argumentos del señor Solana y el señor Ramírez o para machacarle a usted en pocas palabras. En definitiva, ¿puede usted contener durante unos momentos su impaciencia, su vehemente deseo de hablar mientras hablan estos dos señores? Lo haré franciscanamente. Eso le aconsejo. Vamos a ver, señor Arozamena. Bueno, al hilo de lo franciscano, Solana ha dicho que Jesús Hermida se ha vestido con un hábito franciscano, pero todos sabemos muy bien que el hábito no hace al monje, naturalmente. Esto por un lado. Después, Solana ha hablado de la popularidad solo como referencia a valores utilitarios, a que la popularidad da poder al señor Solana, se lo puede dar por vía de los votos, o da dinero a los señores de la selección de fútbol. Y después ha hablado de un etéreo gustirrinín o placer cuando a uno lo miran por la calle. Bueno, eso puede ser cierto, pero lo cierto, en la escasa medida en que yo lo sufro o lo disfruto, que eso está por ver, es que uno vive, cuando es objeto de esta popularidad, en una situación de libertad vigilada. Es decir, uno pasea, uno está en cualquier lugar y hay ojos que siempre lo están mirando y que siempre están fiscalizando sus actos. Entonces, y ahí voy a preguntarle a Jesús, después de que el señor Bestringe haga uso de la palabra, si lo que puede ocurrir, y yo no me creo lo del hábito franciscano, Jesús, es que en base a ese gustirrinín, a esa situación de libertad vigilada, no ocurra que uno esté siempre posando de fantasma, porque Pedro J. Ramírez decía que los populares ya somos seres reales. Por lo que se refiere a televisión, tan solo somos ectoplasmas electrónicos. Nada más. Bien, y entonces si uno está todo el día posando de fantasma, como decía Lord Byron, a lo mejor acaba convirtiéndose en fantasma. Es un riesgo. Señor Bestringe. Bueno, yo coincido bastante con Pedro J. Ramírez, ¿no? Es verdad que antes que decir si es negativo o si es positivo el fenómeno de la popularidad, pues yo creo que ese fenómeno es factual, ¿no? No tiene por qué destruir a la gente, además, quiero decir, la popularidad lo que puede es destruir a aquella persona, pues que ya sea una persona frágil, en el sentido de que sea una persona inestable, o como se dice en Andalucía, que se suban los chícharos a la cabeza, que pierda esa facultad de reírse por la mañana mirándose al espejo, reconociendo que uno es mucho menos de lo que las personas puedan decir en un momento determinado, ¿no? Y creo que el planteamiento de Pedro J. es más justo que el tuyo. Es decir, en toda sociedad pues hay unos valores y hay personas que encarnan esos valores o que la gente cree que encarnan esos valores mejor que los demás. Por tanto, lo que implica la popularidad, en primer lugar, es aceptación de una persona o de unas personas pues, como poseedoras o defensoras de unos valores concretos, pueden ser muchos o pocos. Y en segundo lugar, también ya lo ha apuntado Pedro J., y es un factor positivo, además está ahí y siempre ha estado ahí, es el factor de selección de líderes. Es verdad, pues la popularidad es un mecanismo de selección de líderes y después es también un medio, que es el último elemento positivo que yo daría también, un medio de información, porque el individuo que es popular es un individuo al cual la gente suele recurrir más para informarle sus problemas, y un medio también de conformación de la opinión pública. El individuo que es popular es un individuo que tiene influencia. ¿Por qué? Pues porque encarna mejor que los demás, cree la gente que encarna mejor que los demás lo que a la gente le gustaría ser y por tanto tiene influencia. Y precisamente el fenómeno que es indisociable de la popularidad es el fenómeno de la influencia. Y como las sociedades humanas son fenómenos de influencia, era lógico que las sociedades humanas fueran fenómenos de popularidad. Elisenda, ¿usted quería decir algo? No, me he equivocado. Lo que pasa es que ya lo han dicho absolutamente todo, porque realmente... No crea. Sí, sí. Queda algo por ahí, Yo estoy Elisenda. totalmente de acuerdo en que es un reconocimiento a un trabajo, que es el que halaga a la vanidad, evidentemente, que estás infinitamente más cotizado, que ganas más dinero. Ahora hay una cosa terrible, y es, para mí, vamos, que es la pérdida de la destrucción de la vida privada, la destrucción de tu intimidad. Esto yo, desde luego, no lo podría soportar. Esto para mí es lo peor de... Han pasado... Su turno, señor Hermida. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quisiera hacer notar, señor moderador, que curiosamente usted siempre asiente, Es mi obligación. es su obligación, Para tenerlos pero contentos al a único que todos. no asiente es a un servidor, observo que asiente a todos. Pero en cualquier caso, dejando a un lado la versión, que luego volveremos a ella, de ectoplasmas electrónicos, solo es lo que somos, Yo creo que poco ectoplasmas más, electrónicos.
O poco menos. Bueno, yo querría decir que es posible que en algunos casos la popularidad tenga influencia. Y evidentemente tal vez en los políticos, si la popularidad les da el voto y el voto les da el poder, ahí haya una influencia. En todos. Ahora lo veremos, ahora lo veremos. Mi querido amigo Luis Solana habla, ya se refirió Joaquín a ello, de que se pueden conseguir votos y poder por ser populares, de que los jugadores por ser populares le dan anuncio y que luego dan gustirrinín por la calle. Y yo quisiera preguntarle, ¿no será que está usted afirmando que tenemos que elegir a los políticos más populares por el simple hecho de ser populares? Y ello no significa que son los mejores. Segundo, ¿usted justificaría que a los jugadores, precisamente a estos jugadores de la selección esta, del Mundial, es decir, ¿usted cree que es justo que por esa popularidad y con el rendimiento que han dado se lleven no sé cuántos millones por ahí? Es decir, es justo. Tercero, ¿pero usted cree que un ser adulto puede vivir con ese gustirrinín, señor Solana? Yo creo que sí. Termina usted, señor señor. Hermida, por ahora, claro. Por ahora. Bueno. No, lo primero, diversas alusiones que se me han hecho, voy a ver si las puedo contestar a todas tan concretas. La primera, por ejemplo, a los jugadores de fútbol de la selección, que no precisamente han quedado muy bien, ¿es lógico o no es lógico que se les dé a través de un sistema comercial un dinero? Yo no digo que eso sea malo, muy al contrario. La Constitución española dice que hay una economía de mercado. Muy bien, pues si hay alguien que quiere pagarle a los jugadores, aunque sean malos, porque anuncien una bebida o un traje, en su derecho está una empresa de gastarse el dinero en pagar a unos jugadores para que anuncien un tema. Por lo tanto, yo creo que ahí están en su perfecto derecho. Que guste eso o no, parece que al señor Hermida no le gusta eso. Bueno, yo creo que están absolutamente libre ese tema, pues que les paguen y allá ellos con su riesgo comercial si han invertido bien o mal su dinero. El hecho de que eso que estamos definiendo, no sé si es una frase muy acertada, lo del gustirrinín de ser popular, que me parece una frase realmente bonita, señor Solana, peligrosa, señor es muy Hermida, propia. me parece peligrosa. ¿Eso es de adulto o es de niño pequeño? Bueno, todos tenemos dentro un niño pequeño también, pero que duda cabe que a todos nos gusta ese pequeño dato de ego, de que pasas por la calle y la gente dice, por ahí va el señor Fraga, por ahí va el señor González, por ahí va incluso el señor Calvo Sotelo. Entonces, ¿por qué no? Porque no, estoy incluyéndolo en la lista, incluso. Entonces yo creo que eso no tiene nada que ver con que eso sea ni bueno ni malo, es una realidad. Y yo creo que ha habido dos intervenciones y la de Bestringe me ha parecido especialmente interesante en ese tema, que es que hay una coincidencia en el deseo de la gente de identificarse con personas. Es decir, yo en este momento, por ejemplo, no puedo ser neutral, esto que quede muy claro, se me ha presentado como miembro de un partido y eso no lo puedo remediar, que ahí están los temas. ¿Qué duda cabe que la gente dice, hombre, hay un liderazgo que significa sinceridad, por ejemplo, y la gente dice enseguida, Felipe González. Hay alguien que dice, eso significa autoridad, y la gente dice enseguida, Fran. Entonces, y hay alguien que dice, y esto no sé muy bien qué, y ya saben ustedes a quién me referiría. Entonces, esto yo creo que es una realidad, es decir, la voluntad de las gentes de identificarse con alguien. Y esa necesidad, ¿qué es lo que ocurre? Con el que alguien se ha identificado, ¿es víctima o no? Yo creo que no es víctima y que el problema de la vida privada luego entraremos y ahí los periodistas tendrán mucho que decir sobre ese tema. Pero qué duda cabe que también es un honor para una persona el sentirse identificado con un sentir popular, el que se tiene la sensación que transmite algo. Por ejemplo, hasta el señor Hermida produce una identificación de muchas gentes que dicen, hombre, suena a una espontaneidad bien preparada. Bueno, pues eso a mucha gente le da envidia y dice, ay, yo no me atrevería a salir en la cámara y hacer lo que hace el señor Hermida, y se identifica con el señor Hermida. Y yo creo que eso también es un proceso importante de aceptación por parte del popular, de decir, hombre, si un sector de la ciudadanía se identifica conmigo, eso es un orgullo, eso tiene que producir esa desgraciada palabra que estamos acuñando de gustirrinín, señor Hermida. A mí lo que me parece, Jesús, es que estaríamos incurriendo en un enorme ejercicio de cinismo colectivo si personas que sois muy populares o personas que somos un poco conocidas estuviéramos lanzando aquí, delante de la audiencia, la letanía de lamentos sobre las incomodidades que todo esto nos causa. Es decir, todo esto entra en el sueldo. Todo esto... ¿En qué sueldo? En el tuyo, en el mío
y en el de todas las personas Es que hay sueldos y cumplen... sueldos. hombre, que si hay sueldos y sueldos. Hombre, que si hay sueldos Y hay y varios sueldos. Cíñanse al tema, señores. sueldos, pluses y requete pluses. Vaya, vaya. No, a mí me parece que esto entra en el sueldo. Es decir, que las incomodidades que nos pueda causar o que os pueda causar la representación de vuestra función social ya las conocíais en el momento en que aceptabais asumir ese papel. En el momento en que tú aceptas hacer un programa de máxima audiencia, en hora de máxima audiencia, en la mejor y única televisión que hay en España, sabes evidentemente que 20 millones de personas o un número muy alto de millones de personas van a tener tu imagen, tus palabras, tus gestos como referente y que va a ser inevitable que cuando tú vayas por la calle ese referente se actualice. Es decir, que a mí me parece que para bien y para mal, los que sois muy conocidos ya lo sabíais antes y habéis aceptado voluntariamente este papel. Luego hay otra cuestión que ha sido suscitada y que me parece muy interesante tocar. Efectivamente, los sistemas de selección de la gente a través de la popularidad pueden llevar al poder no a los más capaces, sino a los más brillantes en la comunicación con el público. Precisamente por eso son tan peligrosos en estos momentos de la era de las comunicaciones electrónicas los regímenes autoritarios. Porque claro, el líder, el gran hermano, el Hitler, el Mussolini de turno, proyectado a través de la televisión, Urbi et Orbi, bueno, eso puede tener un efecto devastador sobre toda una sociedad. La ventaja, la enorme ventaja de nuestro sistema democrático es que cuando se produzca la selección de un líder en función de su popularidad artificial y no de su valía, inmediatamente su gestión de gobierno lo va a poner en evidencia y se va a producir un relevo. Y por último hay una cosa muy interesante que ha dicho Luis o Jorge, no sé. Creo que en estos momentos la gente lo que busca en los líderes políticos y en general en los populares son arquetipos. Se ha dicho Felipe González la simpatía, Fraga la autoridad, pero La sinceridad. casi habría que decir arquetipos extraídos de nuestros entornos familiares. Es decir, hay políticos que dan la idea del padre protector, paternalista, el hombre que protege a la sociedad de todos los males, que le resuelve sus problemas. Hay políticos que de alguna manera lo que encarnan es esa idea del primero de la clase. Tenemos a Jorge Bestringe, que sin duda parece ese hombre brillante al que todos conocíamos y que desde siempre sabíamos que iba a conseguir casi todo lo que se propusiera porque era un hombre inteligente. O Luis Solana, que podría encarnar esa imagen del supersimpático del grupo con el que siempre nos encantaba hablar y que siempre estaba rodeado de todos porque era el que decía las frases más ingeniosas. Y así podríamos, prácticamente cualquiera de los dirigentes políticos encaja en un arquetipo. Siempre se ha dicho la idea esta de John Kennedy, un poco como el mejor de entre todos nosotros, el vecino de al lado que a base de esfuerzo, que con su carisma llegó a conseguirlo todo. Esto no es ni bueno ni malo, como he estado diciendo antes, simplemente pasa. Y lo importante es que quienes estáis en esos lugares estéis dispuestos a que lo que pase bien para la sociedad y tenga unos efectos beneficiosos. Vamos a ver, Un momento, Pedro que me J. parece que tenía pedida la palabra el primero de la clase, señor Bestringe. Pues yo no he sido buen estudiante y por lo tanto declino, en fin, la amabilidad, pero vamos. Bien, hay un dicho que dice, no importa que un hecho sea falso, si es considerado cierto, es cierto en sus efectos. Y yo creo que un poco lo que se le podría achacar a la popularidad es un poco eso, que a veces hace que un hecho que no sea cierto sea considerado como cierto, es decir, que una persona que no lo haga bien, sin embargo, se le considere popular y que lo hace bien. Pero eso tiene una limitación temporal. Si esa persona no lo hace bien, llega entonces después el momento en el cual pierde la popularidad, tarde o temprano. Es decir, son fenómenos, son digamos los globos hinchados, llega un momento en que se van desinflando. Entonces yo creo que aquí estamos, sobre todo por tu parte, Jesús, estamos, digamos, invirtiendo un poco la relación. No se escoge a los populares para que los populares hagan, sino que en regla general, porque personas hacen, o parece que hacen bien, pues entonces es por lo que se les escoge populares, o se les transforma en personas populares. ¿Para qué? Para que sigan haciéndolo bien. Por eso, cuando el diputado antes ha planteado lo del grado de aceptación o de popularidad comparativa de líderes, pues es normal, y me parece un buen mecanismo además, y me parece bien que la popularidad de unos suba y la popularidad de otros baje. ¿Por qué? Pues porque sencillamente de los nombres que le ha dado, unos lo han hecho bien y por eso su popularidad está en ascenso y otro lo ha hecho mal y por eso su popularidad se está derrumbando. Y me parece muy bien así,
porque además un sistema democrático no solo se debe basar, digamos, en el momento físico de la papeleta de voto, sino que también se debe basar, digamos, en esa especie de termómetro constante que es, en cierta forma, la popularidad. Que de vez en cuando la popularidad puede ser atribuida erróneamente, bien, pero dentro de un plazo temporal. Si efectivamente es errónea, pues llegará un momento en que esa popularidad caerá porque no responderá a las expectativas que se han depositado en ella, nada más. Vamos a ver. Me parece que los políticos ayudados por Pedro J. están sumando peras con manzanas y esa suma nunca cuadra. Porque una cuestión es el liderazgo y el poder político y otra cuestión es la popularidad de los que no tienen más poder que ese supuesto poder que da la popularidad. En un artículo publicado precisamente en el diario que dirige Pedro J. Ramírez hace algunos meses, se decía algo que me pareció deslumbrante y aplicable a todos nosotros, que vosotros habéis desmentido. Por cierto, decís que a la popularidad se llega en virtud de unas supuestas calidades. Creo que a la popularidad, y concretamente en este medio tan potente de televisión, se llega tan solo por la repetición de los mensajes. En ese artículo se decía, y esto el moderador, que además de asentir podía quizá disentir en alguna ocasión, porque sabe de esto muchísimo, ya lo han dicho al principio, y es verdad, sabe mucho de este medio. Rosamina, lo único que sé es que hemos llegado a la mitad del tiempo concedido y por consecuencia conviene que abrevie usted para dar un descanso a estos En ese artículo se decía señores. que el espectador situado frente a la televisión llega a confundir y a entender como algo absolutamente comparable al político que aparece, al presentador de un programa y a la Pantera Rosa, que son la misma. Y prueba de que eso es así es que los publicitarios que buscan un rendimiento real a su mensaje utilizan para la publicidad tanto a futbolistas como han querido, sé que al señor Hermida le han hecho ofertas para anunciar productos que él éticamente y a usted también ha rechazado, y utiliza gracias. también a personajes de dibujos animados. Y cuando acabe la serie de Dallas, y sin acabar, utilizan a personajes de la serie de Dallas. Por tanto, el ectoplasma electrónico ese hace que el servidor Joaquín Rosamena sea un dibujo animado, o lo mismo que un dibujo animado. Y eso no va en virtud de las calidades que Hermida o yo podamos tener para comunicar. Va porque estamos tantos días al año ahí presentes. Tenemos la misma popularidad que un tambor de detergentes. Bien, señores, hemos llegado, como les había advertido a ustedes antes, a la mitad de este programa. Vamos a dar lugar a un breve descanso para la transmisión de otro tipo de mensajes. Vamos a volver a nuestras actividades peculiares, que son las de discutir sin ponernos de acuerdo, por supuesto, cosa que a mí me satisface mucho, en torno a lo que es la publicidad, o mejor dicho, la popularidad. Ven ustedes cómo influyen estos temas. Estos sí que son lapsus freudianos, ¿eh? En torno a lo que es la popularidad, y también a mí me gustaría saber algo de cómo se engendra la publicidad después de la popularidad. Después veremos qué efectos tiene todo esto. De modo que, ¿quién estaba pendiente de usar la palabra sobre la popularidad? Para no perder la costumbre, don Usted, Victoriano. como siempre. Yo no, ¿cómo voy a discutir yo que la popularidad es un hecho antiguo y demás? Ni siquiera el negocio de la popularidad es muy antiguo, pero digo el negocio de la popularidad, porque existe un negocio de la popularidad. No, ni mucho menos. Pero tanto Pedro J. como Luis Solana, como Jorge Bestringe, dicen que tenemos que asumir. Yo no sé si esto ocurre en otros países, pero ¿qué quieren ustedes que asumamos? Por ejemplo, que no tenemos ninguna influencia, que nuestro paso por las portadas o por las páginas o por las pantallas no depende de lo que hagamos, a pesar de que ustedes lo digan. Nosotros estamos en un programa de televisión, concretamente, en el caso de la televisión, porque alguien quiere que estemos mientras estemos, sin atender a audiencias, sin atender a calidades o no cualidades. Es decir, eso es así en este país. ¿Qué quieren ustedes que asumamos? Tenemos dos representantes de prensa. Pedro, tenemos que asumir, forma parte del sueldo, y no entremos lo del sueldo,
el hecho de que seamos, por lo general, un pim pam pum. Es decir, o sea, de que hay que asumirlo. Los periodistas tenemos una función social que cumplir, tanto desde los periódicos como desde la Que televisión. yo no discuto en absoluto. Y que la estamos cumpliendo. La única función que tenemos que cumplir es la de informar, pero somos tan solo mediadores. Y me parece que lo que quiere, no sé, perdona que te interprete, que lo que pasa es que a veces ocurre con nosotros que como somos en muchas ocasiones mensajeros de malas noticias, se intenta utilizar la antigua técnica de matar al mensajero de las malas noticias. Sí, pero lo que tú has estado repitiendo de que vuestro papel queda reducido al de ectoplasma electrónico no es verdad. Tú eres el director de un telediario en el que tienes que hacer de intermediario, pero en esa mediación tienes que tomar cantidad de decisiones que van conformando la opinión pública de este país. No es lo mismo que tu telediario comience con una noticia sobre las inundaciones en Namibia que comience con el último atentado en el País Vasco o con la noticia de la crisis de gobierno. Por supuesto. Y esas son decisiones que teóricamente, y espero que en la práctica, nos corresponde tomar a los profesionales. Ajá. Pero estamos aquí hablando de popularidad, no de trabajo periodístico. Es decir, la escasa popularidad que pueda tener no obedece a mi condición de director de un telediario que toma decisiones en ese momento, sino a que además de ser director del telediario, soy un rostro con bigote que aparece en una pantalla. Si no apareciese, y hay directores de telediario, y los ha habido a lo largo de la historia, que no aparecían, no gozaban de popularidad. Gozarían de un crédito periodístico, gozarían de un poder de influencia sobre la opinión a través de los mensajes que emitiesen, pero su persona no era popular. No, ¿cómo elijas tú las noticias, por ejemplo? ¿Va a hacer que tú seas popular o no? No solamente porque salga tu cara. Si la gente que te ve los telediarios acabas aburriéndole, porque haces ese orden de telediario que de alguna manera Pedro J. estaba diciendo, tú dejas de ser popular un día, o mejor, no dejas de ser popular porque estás saliendo, pero el día que dejes de salir en televisión ya nadie te va a recordar. Si tú has hecho un buen telediario, ten la completa seguridad que si algún día te cesan, la gente dirá en sus casas, qué bueno era aquel telediario que hacía fulanito o menganito. Y en televisión, concretamente, en esta casa hay ejemplos muy claros de caras que se han ido que la gente echa de menos. Caras, lo has dicho, caras, no labores profesionales. Pero se está recordando la labor profesional. La diferencia entre si hablamos de popularidad o si hablamos de credibilidad. Es que aquí estábamos hablando de popularidad. Pero vamos a ver, estáis es que hay notoriedad un y sentido popularidad. positivo de la popularidad que yo es el que he estado reivindicando a lo largo de todo el programa. Es un hecho cierto que una serie de personas tenéis ese arma impresionante. Entonces, si la utilizáis en sentido positivo, vais a tener la auténtica popularidad, que es la popularidad de la credibilidad. La gente va a creer en la manera en que seleccionáis vuestros mensajes, de la misma manera que durante 40 años en los Estados Unidos la gente ha creído en la forma de seleccionar las noticias del señor Cronkite, por poner un ejemplo muy conocido. Pero Pedro... A ver, Adelante, parece perdón, que el perdón. señor Bestringe quería decir algo. Aquí hay Y algo. enseguida Vicente. La tesis de Arozamena es que la popularidad se basa en la repetición del mensaje. La popularidad implica aceptación y, por lo tanto, lo que se basa en la repetición del mensaje es la notoriedad. Arozamena podrá ser una persona que tiene notoriedad porque sale todos los días, pero será una persona que es popular porque lo hace bien. Si lo hiciera mal, no sería popular, seguiría siendo notorio. Incluso sería siendo notorio que lo hace mal. Perdón. Es lo mismo que Diario 16, por poner un ejemplo. Ese periódico, si, por ejemplo, tuviese reputación de no decir la verdad, o de ser un periódico que no dijese noticias, pues no sería un periódico popular. ¿Por qué es un periódico popular, sobre todo más allá de cierto plazo, además de ser un periódico que tiene notoriedad? Pues sencillamente porque se le reconoce una credibilidad. O sea, popularidad implica aceptación porque, en el caso de los informadores, aceptación implica credibilidad. Si no hubiese credibilidad, no habría aceptación y no habría popularidad, habría notoriedad, pero nada más. Bueno, me remito a algo y me remito nuevamente al experto, señor Fernández de Asís. Cada vez que en una televisión de cualquier país se inicia una serie de telefilmes, los 2 o 3 primeros no gustan, porque es algo nuevo. Cuando ese telefilme, porque se han contratado 50 telefilmes, entra en el capítulo 20, gusta. No todos. Algunos todos. Desaparecen en el capítulo 19. Casi todos. Y voy a citar un caso concreto. Un detective, que es lo que más ofrece la televisión norteamericana, detective de todo tipo, que era grueso, de edad, que se llamaba Cannon. Bien, cuando aquello empezó, arrastró oleadas de indignación, porque era el antihéroe. Al cabo de 6 semanas, Cannon gustaba muchísimo. Y era lo mismo. Sencillamente se repetía y creaba la droga.
la droga de la repetición. Droga de la repetición que va al espectador y droga de la popularidad o notoriedad, como queramos, que viene en nosotros. Y con esto voy a lo del cinismo que decía, esto de que estemos llorando, de que nos vigilen por la calle y tal. Luego, cuando desaparecemos de la pantalla o de la notoriedad, a lo mejor lloramos más por no tener popularidad. Porque, y esto es lo malo de la supuesta popularidad, puede ser una droga que atente contra nuestra fragilidad personal. Como a lo mejor no tenemos mucho talento y no estamos muy hechos, nos convertimos en ese fantasma que vivimos por procuración, por las miradas de los demás. Y podemos tomar el rábano por las hojas y creernos que la popularidad obedece a una calidad intrínseca nuestra. Cuando uno se encuentra que por la calle vienen y le saludan y le llaman con un apellido diferente. Si me parece muy bien ser humilde, es lógico. No, claro. Yo he firmado más de un autógrafo a nombre de Alfredo Amestoy, dicho sea de paso. Pero vamos a ver, sobre todo a los políticos y especialmente a periodistas, aunque nosotros lo seamos también, pero me da la impresión de que en este caso no podemos decir que somos simplemente periodistas, por el valor ese, o no valor, o desgracia añadida, como sea. El componente ectoplásmico. El componente ectoplásmico. Es decir, ustedes hablan de influencia, y yo insisto, ¿qué influencia tienen los populares en este país? ¿Qué influencia tienen los populares en este país? Es decir, los políticos, a base de popularidad, pueden tener la mayor de las influencias, que es el poder. Y los periodistas, es decir, bueno, pues Elisenda supongo que ha dado portadas y ha hecho populares en su revista, y por supuesto, en la yo diría, meteórica ascensión del Diario 16 en los últimos tiempos, es decir, juega muy profundamente Pedro, y eso Pedro lo sabe muy bien, es decir, a la técnica periodística de los años 70-80, que es la técnica del people, quiero decir, de la gente, y venga gente y demás. Es decir, sí podéis tener influencia, es decir, pero nos pedís que asumamos, y no me estoy refiriendo solo a los populares de televisión, sino a los que aparecen en las revistas, de otras cosas, que se ha ido de compras, que si tiene un niño, que si tal, etcétera, que asumamos eso, y qué influencia tenemos. Yo no veo que tengamos ninguna influencia. Pedro tiene la influencia evidente, es decir, de convertir a alguien en popular e incluso destrozar a alguien. Pero solamente si existe una percepción en la sociedad de que esa es una persona valiosa o de que ha dejado de serla. Es decir, ¿de la sociedad o del medio? No, Jesús. Los periódicos y los periodistas podemos ir un poco en vanguardia de la sociedad, pero jamás podemos ir despegados de la sociedad porque entonces se produce un vacío y nadie nos escucha. Exacto. Es decir, yo creo sobre todo Pedro J. puede, por ejemplo, y lo hace muy bien en su periódico, es subrayar lo que ya está pasando. Exactamente. Subrayar. Exactamente. Al ponerlo en letras gordas, que fulanito es tal cosa o ha fallado en tal cosa, es algo que la gente en la calle ya estaba comentando. Y cuando lo ve en letra impresa, dice al otro, le da un codazo y le dice, ¿lo ves? Lo dice Diario 16, tenía yo razón. Es decir, consigue confirmar lo que ya estaba pasando en la sociedad. O incluso adelantar. Es que yo creo que los periodistas tenemos que ser un poco modestos en cuanto a cuál es nuestra capacidad de influencia en la sociedad. Nosotros somos un espejo de lo que pasa. Nosotros no somos... Eso es la novela. Eso es la teoría, la novela, evidentemente. No es la novela. Es decir, imaginémonos que en estos momentos un periódico pretendiera lanzar una campaña contra Felipe González. Se daba una bofetada. Sí, pero no contra en cambio, Joaquín Rosamena o el señor Hermida, pongo por caso, no se da ninguna bofetada. Perdóname, si un periódico dice en estos momentos que este programa es muy malo, no va a tener ninguna credibilidad. Podrá decir que este es un programa equivocado en tal aspecto o equivocado en tal otro, pero no podrá decir, por ejemplo, que este es un programa con bajos niveles de libertad de expresión. El periódico que lo diga, la gente se va a reír. No tengamos una concepción tan negativa de lo que es una sociedad contemporánea. Es impresionante el ver el grado de madurez que está alcanzando la sociedad española. Aunque sea hacer un pequeño paréntesis, durante las últimas semanas se han producido una serie de acontecimientos de enorme expresividad popular, de enorme proyección callejera. Y nos hemos encontrado con que la gente no iba como borregos a ver a los Rolling y reaccionaba violentamente contra los Rolling, ni se frustraba estremecedoramente porque España perdiera. Participaba colectivamente y hacía una toma de posición madura y adulta ante las cosas que sucedían.
A mí me parece que ante los mensajes que reciben por la prensa, por la televisión y de los líderes políticos ocurre lo mismo. Continuamente hay gabinetes de imagen que todos conocemos quiénes los dirigen, que intentan decir que tal señor va a ser el nuevo líder de este país, que vamos a construir y tal. Bueno, eso se derrumba inmediatamente. Eso no es verosímil. Es decir, los mensajes comunicativos tienen que tener un asiento en la realidad. Nosotros no somos taumaturgos, nosotros no somos inventores de un gigantesco retablo de las maravillas. Nosotros somos testigos, notarios de lo que pasa, interpretamos, eso es lo único que podemos hacer. Una de las cosas más adorables de Pedro es cómo ama su profesión. Bueno, Bueno, con lo cual vienes a decir que la popularidad no significa ningún poder real, no, que no. solo somos mediadores. No, con lo cual vengo a decir que los periodistas tenemos que ser humildes, tenemos que darnos cuenta de que nosotros no somos supermanes, no somos dioses elegidos para cumplir una función maravillosa, sino que somos simplemente los intérpretes, los encargados de materializar un derecho que es de todos los ciudadanos. La libertad de expresión no es ni de los dueños de los periódicos ni de los periodistas, es del público, es de los ciudadanos. Cuando a un periodista se le quita una credencial, no se le está quitando al periodista ni a su periódico, se lo está quitando a todos los ciudadanos que tienen derecho a recibir información, como dice la Constitución, por todos los medios de comunicación. Ahora bien, el poder de informar es un poder que existe, que es tangible, y a algunos nos corresponde ocupar unas cuotas determinadas de ese poder de informar. Lo importante es que no nos lo creamos, lo importante es que no pensemos que es porque somos los más listos, the best and the brightest, que decían en Estados Unidos con la gente que rodeaba a Kennedy. Y esa gente que rodeaba a Kennedy metió a los Estados Unidos y al mundo occidental en la guerra de Vietnam. Que seamos humildes, pero que tengamos a la vez el coraje de utilizar positivamente nuestra influencia. Lo que pasa es que se está mezclando ya otro debate, si no, vamos, me da la impresión que se está cruzando ya el cómo se crea la popularidad, porque lo que están hablando ahora son los autores, en gran medida los subrayadores de la popularidad, es decir, en este momento. Y había otro tema también que ha quedado ahí colgando y que a mí me gustaría mucho oír opiniones de otros, que es el tema de la pérdida de vida privada, que alguien ha dicho, eso es uno de los grandes costes del tema, y ha quedado, yo creo que la señorita Nadal cortada en este asunto. A ver, Senda, ¿quiere usted dar Bueno, su no, opinión yo autorizada? No, sobre la pérdida de la vida privada, quiero decirte, esto es evidente que si tú eres famoso, tu vida privada, y no para mí, yo no soy famosa, pero para las demás personas debe ser terrible. La prueba es que creo que hay una ley ahora que es para proteger la imagen y una serie de cosas. Una ley no desarrollada, por No cierto, que desarrollada. está esperando que se desarrolle Sí. el artículo 20 de la Constitución. Sí, el pero derecho a la intimidad, a la intimidad el y a honor la propia imagen, sí. No, pero lo que yo quería decir también es que la gente que vale la pena, por ejemplo, nosotros hemos dado en la revista, en Fotogramas, yo creo que hemos descubierto bastantes personas, hemos hablado de muchas actrices nuevas, de muchísima gente, han quedado muy pocas de todas las que hemos hablado. Si repasamos la colección, pues ha quedado Ángela Molina, el primer reportaje que publicamos, el primer reportaje que publicó Ángela Molina en la prensa fue en Fotogramas. Han quedado, pues no sé, Ana Belén, han quedado Victoria Abril, 1000 personas. Bueno, algunas personas, pero realmente, lo que decíais, son populares los que realmente valen la pena, no los que no valen la pena. Y luego hay una cosa importante aquí que no habéis tocado demasiado, que es popular y famoso, que yo creo que es diferente. Entonces esto sería importante también desarrollarlo, ¿no? ¿O no? Yo ahí me perdería. Yo cuando Es que creo que es muy perdería. importante. ¿Tú crees? Notorio, popular, creo que no es famoso, lo no mismo. sé. Cuando decía, yo creo que al fin y Pues al cabo... Montserrat Caballé creo que no es popular y en cambio es famosa. Plácido Domingo es más popular, no sé, para... Pero o no va así esto. esos son unas gradaciones que no lo sé si inciden mucho. Yo creo No es recordar... importante, No lo sé. Yo Yo creo que a sé los famosos los dejan más tranquilos y a los populares, ¿no? Para Sí, entendernos. hay partidos que se apellidan popular, ahora está de moda el populismo. Cuidado, Verstringe, parece, cuidado. Bueno, vamos a ver, me permitís una pedantería muy habitual en mí. Famoso viene del griego feme, que significa adquirir, reunir, atesorar. Y en ese sentido me parece que ninguno de los aquí presentes es famoso, aunque a Pedro J. Ramírez le pidan 500 millones de pesetas de indemnización, ¿no? Pero nadie se imaginaría, Creo por que esto ejemplo, es importante. un partido que se llamara Alianza Famosa. Claro, no es O posible, ¿no? El partido Es para otros famoso, hombres. ¿no? Pues lo va a Ahora ser, yo lo va a quisiera, ser famoso. si me dejáis un momento, ¿verdad? Porque no me dejáis, está visto. Es cierto. Vamos. Para una yo vez que no quisiera- podemos dejarle, don Victoriano. Vamos a ver, yo quisiera subrayar aquí un poco el hecho de que estamos hablando de la popularidad in genere, ¿verdad? Y en cambio no deducimos nada respecto a estos medios electrónicos y sus ectoplasmas que han definido
o han decidido una transferencia, una transición total en el concepto de popularidad. La prueba es que en estos medios nos encontramos a una persona mediocre, ¿verdad? Hombre o mujer, pero que sale frecuentemente o aparece frecuentemente en la pantalla. E inmediatamente le ofrecen millones por anunciar unas latas de sardinas. ¿Qué quiere decir? Que esta persona tiene unos méritos de tal naturaleza que va a vender sardinas a feixes, como decimos en Galicia, por el hecho de aparecer en un spot publicitario, y sobre todo que esta persona la desplazamos de un menester informativo, donde, como decían ustedes, tiene un oficio que obliga o autoriza la credibilidad. Él debe dar hechos transferidos a noticias creíbles y pasa instantáneamente por dinero a otros mensajes que en general no son creíbles. Por eso ustedes habrán notado que yo establezco una cierta conexión entre el concepto popularidad y el concepto publicidad. Muchas veces la popularidad viene de una publicidad, no de una publicidad comercial, sino del hecho de que en estos medios aparece un mensajero cualquiera y ese mensajero está reproducido instantáneamente en millones de imágenes en todos los hogares del país. Y esto hace que se convierta en un popular. ¿Con qué méritos? Bueno, pero sobre esto quisiera yo algún J. lo ha planteado esclarecimiento también, que sabéis más que yo. Claro, pero ha planteado también, pero el tema de que en cualquiera de los temas, desde la política hasta la venta de sardinas, que cabe que puede ocurrir que el consumidor, entre comillas, pues el consumidor puede ser votante o el consumidor puede ser el abridor de latas de sardinas, en un momento dado se vea arrastrado pero luego va a aparecer la marcha atrás o la estafa. Entonces, en ambos campos, tanto en el político como en el comercial, hay gente que puede sentirse estafado. Es decir, ¿qué duda cabe que el que sale, el ectoplasma que sale en la televisión, puede durante un tiempo llegar a vender algo, lo que sea? Pero tiene un límite, que es lo que volvemos a plantear constantemente, que la popularidad o tiene una fama real, o tiene un sustento real, que lo más que se puede hacer desde televisión o desde un periódico es subrayarlo, o al final se cae por su pie. Vamos a verlo de una forma más A ver, gradual. restringe. Si yo tengo una fábrica de latas de sardina y nadie conoce esas sardinas, no vendo ni una sardina. Viene un individuo que tiene notoriedad y le hago anunciar esas sardinas por la televisión y, lógicamente, ese individuo que tiene notoriedad va a conseguir que mis sardinas tengan notoriedad, que sean conocidas, con lo cual al menos alguien va a empezar a probar esas sardinas. Pero esas sardinas no serán populares hasta que no sean reconocidas como buenas. Esa es la escala. Y siempre se utilizan valores positivos para promocionar esas sardinas, porque la persona que anuncia esa marca de sardinas, que es Isabel Tenaille, de alguna manera es esa vecina, esa chica de la casa de al lado, que todos nos gustaría encontrarnos una vez al día y que nos sonriera. En la ascensora. Es verdad, Y sola. es verdad, es decir, hay unos valores positivos por parte de quien es popular. Y ahí está la diferencia entre popular y famoso. El moderador acaba de mencionar una historia de 500 millones. La persona que me pide a mí 500 millones, que es el teniente coronel Tejero, es famoso, pero no es en absoluto popular. Y no será nunca popular. Y seguirá siendo muy famoso. Hay un caso La popularidad implica unos valores positivos siempre. ¿El caso de qué, Elisenda? El caso que A es ver, famoso y Elisenda. popular creo que es JR, ¿no? Es en el único caso. Es famoso, es pero no malo, es popular. es malo. Sí, pero- que es popular. Sí, JR sí es popular. Yo creo que la sí. popularidad debe ir o va siempre asistida de cierta simpatía también Claro. popular. De suerte que puede haber gente famosa y popular, pero que no tiene la simpatía del pueblo, creo yo. Perdón, Pero en fin, pero- señores, perdón, a ver, perdón, Hermida, pero- ¿cuánto tiempo hace que no le dejo hablar a usted, es cierto, por favor? estoy realmente... Excúseme, le pido perdón. Debo tener la gripe, don Siga. Victoriano. Don Luis, don Jorge, don Pedro, Elisenda, nos estáis mostrando, bueno, unos valores, al parecer, positivos de la popularidad, influencias, capacidad de modificar sociedad, que se cae si realmente no responde y demás. Voy a aludir a los políticos. Todavía en este país, y yo no sé si eso se podrá hacer, en el tema electoral no se puede decir que se puedan hacer campañas publicitarias electorales como en otros países, puesto que las reglas del juego son absolutamente diferentes, no las califico. Pero bueno, según ustedes, la popularidad adquirida por ciertos políticos en otros países donde un político puede hacer su anuncio, es decir, yo soy mejor, o Reagan, yo soy mejor que Carter, o quien sea, por citar un país que conozco nada más, ¿qué valor positivo tiene eso?
¿Qué valor positivo? Ustedes dicen que se caerá con el ¿Cómo que qué tiempo. valor positivo? El comunicar un mensaje, unas soluciones y un medio para aplicar esas soluciones. ¿Te parece poco contenido positivo? El mensaje y las soluciones que yo quiero dar previo pago. Bueno, ¿cómo previo pago? Que yo Sí, quiero sí, dar... sí, previo Sí, pago. pero no, pago. que yo quiero dar previo una función que me ha sido asignada, que es competir con otras fuerzas políticas para encontrar entre todos la mejor solución a través de una competitividad. ¿Pero qué te parece, O mal? sea, El el que haya político propaganda es como la electoral, lata de es que sardinas. no te he cogido, es que No, no, el ejemplo no, es no, no. peligrosísimo lo que Que acabas de desde el decir. punto de vista Es decir, de... ¿a ti te gustaría que los políticos no se ofrecieran, es decir, no se pudieran comunicar con la No, ciudadanía? en absoluto. Entonces, Quiero no decir, te cojo quiero- bien, pero voy a convendría que lo voy- aclararas. voy- como comprendo que a veces tengo una empanada mental, voy a tratar de, Intenta voy a tratar de aclarar. explicarme mejor. Si vuestra visión de la popularidad es, al parecer, positiva, es lo que yo desprendo, de alguna manera, Es un hecho. es un hecho, es una realidad. Correcto. Bueno, entonces, en el campo de la política, de alguna manera, estáis justificando el hecho de que personas no vendan sardinas, sino que vendan ideas políticas en anuncios publicitarios pagados. Y esos señores serán muy populares y tendrán más probabilidades de que le elijan. ¿Cierto o no cierto? Puestos son más conocidos. Sí. No, el ejemplo, de todas maneras, de la lata de sardinas que ha puesto Bestringe también encaja para este tema. Es decir, figurémonos por un momento que ahora hubiera alguien lleno de millones, de los que le han tocado, pues no sé, los lingotes de la Cruz Roja, es decir, no sé, que decidiese, voy a crear un partido político, voy a contratar unos spots en televisión, unas cuñas en la radio y me voy a lanzar al tema. Yo le auguro la ruina económica y el gran fracaso político. Quiere decir que no es posible hacer eso. Lo que sí es cierto es que si un partido o unas personas tienen ya una determinada conexión con la ciudadanía y algo que ofrecer y además lo respaldan fundamentalmente para que llegue a la gente, porque el problema del político es la comunicación. Ese es el gran drama. En una sociedad de 30 y tantos millones de habitantes, ¿cómo me conecto yo con la gente? Si no tengo un medio de comunicación, no puedo. Eso sí, que hay que pagarlo. Estamos en una economía que la Constitución dice que es una economía mixta de mercado y que, bueno, hay quien tiene un periódico y que dice, si usted quiere anunciarse aquí, pague la página. Y llegará la campaña electoral y habrá que pagar la página. Otra cosa es ya la televisión, que en fin, ese tema ya es más complejo, puesto que es de todos. Estamos llegando un poco, quizá, a la clave del problema, un poco al punto que a mí me parece fundamental. Es decir, los instrumentos, los mecanismos de creación de popularidad, por lo tanto los mecanismos de comunicación pública, son instrumentos de esclavitud o son instrumentos de liberación en la sociedad contemporánea. Yo creo que depende de cómo se utilicen y depende fundamentalmente de si existe o no libertad, de si exista o no libertad para que el ciudadano elija un mecanismo de comunicación o elija otro. Es decir, quizá el problema, una de las razones por las que los populares de televisión estéis tan atrapados por los aspectos negativos de la popularidad es porque no existen unas opciones que permitan al señor que no le guste este programa conectar con otro programa, con un tercero o con un cuarto. De forma que el señor que está atrapado por este programa ante el televisor y no le gusta, se puede sentir agraviado y puede de alguna manera proyectar su irritación contra las personas representativas del programa. A mí me parece que los mecanismos de formación de la opinión pública pueden tener un componente positivo siempre y cuando la libertad de elegir del ciudadano sea siempre respetada. Es decir, yo elijo a Hermida como mi popular, pero yo elijo al presentador del Canal 5 como mi popular, porque encarna mejor los valores en los que creo y proyecta una imagen de la sociedad más acorde con mis convicciones. Claro, pasa que se abre el debate del uso de la televisión. El medio que es un esclaviza tema- en cuanto que es un medio monopolístico. Si no es un medio monopolístico, no tiene por qué esclavizar. Eso es lo que venía a decir Pedro J. Señores, quedan menos de 3 minutos, de modo que sean breves y concisos. Bueno, yo les pregunto a los políticos si en base a todo lo que hemos hablado no estamos cambiando una ética de la calidad por una ética de la cantidad. Ah, perdón, en un sistema democrático yo entiendo que la cantidad tiene algo que opinar sobre la calidad, No, no, gracias pues a Dios. eso ¿verdad? por- Es que eso por supuesto. Pues entonces ya esa dicotomía la eso- podemos quitar de en medio. Eso por supuesto, pero sí, en virtud de la ética de la cantidad, nos estamos olvidando de la ética de la calidad. Yo creo que no. Lo que estamos diciendo es que la cantidad en cuanto a aceptación no se sostiene si la calidad no tiene una base objetiva de aceptación-desaceptación, con perdón. Yo creo que en este país eso podría funcionar en general, pero no en este país, y por tanto yo voy a ¿Por qué no en utilizar, este país? ahora me explico, los 30 segundos esos que nos deben quedar aproximadamente. Yo creo que en un intercambio de opiniones lo ideal es que, bueno, si alguien quiere convencerse de algo y tiene argumentos suficientes, se pueda convencer de algo. Yo quisiera modificar mi tesis inicial. Yo he sido convencido de que en ciertos sectores de la sociedad española
representado de este lado para allá, es decir, nuestros representantes políticos, nuestros representantes de la prensa. Es posible, la popularidad puede servir para algo, puede influir, de acuerdo, me han convencido ustedes. Sin embargo, me reafirmo en una de las partes de mi exposición inicial. Creo que está muy bien, es decir, que un político popular y un buen político, sea el que sea, utilice esa popularidad para modificar la sociedad, para obtener los votos. De acuerdo, y que el periódico subraye, los periódicos subrayen. Pero en este país y en nuestro sistema, ciertas popularidades, pequeñas o grandes, y me voy a incluir en ese campo, no sé si Joaquín se incluiría también, pero en fin, No, tú, estamos por supuesto, incluidos tú en eres este un país, prototipo. es decir, y ciertas popularidades, sobre todo emanadas del medio televisivo, yo insisto, no sirven absolutamente para nada. No ganamos más dinero por ello, y perdón que sea crematístico, no tenemos ninguna influencia. Nuestra permanencia en la pantalla no depende de la obra que podamos hacer. Solamente estamos, por el monopolio del cual no somos responsables, y os doy la razón, estamos a disposición, ¿verdad?, de las empresas que quieran utilizar el garrote. Por tanto, señores, me han convencido ustedes, de acuerdo en esa parte, pero tengo que insistir que desde mi punto de vista, ciertas popularidades en este país no sirven absolutamente para nada, insisto, y matan al pequeño ser humano que al menos yo debo dentro de mí. A mí me parece, Jesús, que tu popularidad Muy breve, está sirviendo todas las semanas para que este programa sea escuchado y para que desde las mesas de este programa hablen gentes diversas que dicen cosas diferentes. Tu popularidad está sirviendo para muchísimo. Yo creo que hay un falso complejo en los dos que han intervenido de alguna manera en nombre de un medio de popularidad, que es la televisión, y es porque quizá no se ha valorado bastante un tema que estamos repitiendo constantemente, que es que no basta solo con aparecer ectoplásticamente en la televisión, es que la calidad de lo que se diga, la importancia de lo que se diga, la verosimilitud de lo que se diga, es lo que de verdad consolida a un popular. Y ni en televisión, ni en la prensa, ni en política se aguanta, aunque pague uno todo el oro del mundo y salga en televisión todos los días, si no hay una calidad. Por lo tanto, en televisión, ya sabemos que televisión hoy en estos momentos, televisión es un ente un poco complejo y, en fin, no vamos a entrar en ese debate que no es el día, no es el turno de la televisión. Pero que duda cabe que si a ti o a cualquier otro lo cesasen, si de verdad has aportado una calidad, volverás a televisión. Eso es una cosa clarísima. Por eso creo que quitaros esos complejos, que en el medio de televisión quien vale también llegará. Bueno, creo que el coloquio ha llegado a su fin, aunque verdaderamente sería interminable porque se han ido enlazando como cerezas las ideas y 50 minutos es muy poco tiempo para abarcar todos los temas y subtemas que pueden surgir aquí. Yo solo de modo incidental y porque uno habla de sí mismo, que es el único de que sabe. Claro. Quiero decirles que la publicidad y la popularidad, sobre todo, ya son ustedes que son dos ideas que van muy unidas en mí, pero sobre todo la popularidad, tiene algunos valores entrañables. Por ejemplo, a mí en este enero de este año me concedieron el premio de periodismo Rodríguez Santamaría, que lo digo sin ninguna vanidad porque hay que decirle. Bien. Y una noche entré en un taxi de esos que dicen se suplica no fumar y entré, como de costumbre, con mi puro habano. Y el taxista se volvió hacia mí y me dijo, ¿usted fuma en mi taxi? Hombre, no. Sí, señor don Victoriano, usted tiene que fumar en mi taxi. Eso es lo que paga la popularidad. Y eso es lo más hermoso que se puede decir de ello. Y además, una cosa, felizmente no hemos llegado a ninguna conclusión. Es decir, el coloquio es interminable, pero en cambio han aportado ustedes una serie de ideas que creo que son utilísimas para todos los que estamos aquí, y en primer término para mí. Y sobre todo, después de este coloquio, yo sé que tanto el público como ustedes y como yo somos un poco más populares gracias al coloquio. Buenas noches, señores.